12:37, estoy aquí con mi querido Ángel, que hoy nos viene con un tema que, en fin, a mí me llama mucho la atención, pero antes de meternos con el tema, le ha puesto nuestra querida Inma a su coronita de la Virgen aciano. Te lo traeré un día y lo presentaremos aquí en directo para que la gente lo conozca. Qué bueno, Sí. bueno, es que ¿Te ha gustado, verdad? Me ha encantado. Pues lo verás aquí en directo, seguro. Pero bueno, yo no me podía imaginar, Ángel, que a veces regamos las plantas y el propio sustrato nos repele el agua. ¿Eso cómo es? Es un problema muy común. Además, hoy queremos tocar el tema de sustratos hidrofóbicos, que es cuando al regar nuestras plantas, que nos ocurre muy habitualmente, el agua nos lo repele. Es decir, echamos el agua y vemos cómo no se filtra y se queda en la capita de arriba o perdiéndose por los laterales de nuestra maceta. Cuando eso ocurre es porque la composición de nuestro sustrato, las partículas de la composición pierden su estabilidad, con lo cual nos lo manifiestan creando compuestos cerosos en la superficie, que es lo que hace que nos repela. Eso es, cuando dices repeler, es que a veces es verdad que he regado alguna planta y que parece que la arena no se moja. Nada, por eso ahí está el problema. Por eso hoy queremos tocar este tema, porque es muy importante saber lo que acabas de decir, que muchas veces regamos, pero el agua no llega bien a todo el espacio radicular, con lo cual parte de nuestras raíces sufren. ¿Y no tienen agua? No tienen agua, Claro. porque el sustrato no lo repele. ¿Cuándo ocurre eso en los sustratos? Aparte de lo que hemos dicho, pues ocurre muchas veces, por ejemplo, en fibras de coco, en turba rubia. Son sustratos que al secarse, al dejarlo secar, imagínate que se nos seca una planta, la dejamos en la maceta, nos vamos de vacaciones que no queremos poner la planta y dejamos esa turba rubia, esa fibra de coco, en esa maceta durante un periodo de tiempo donde el sustrato se nos seca. Entonces, ahí ocurre cuando nuestro sustrato se vuelve hidrofóbico. Y al tener esa sequedad y al crear esos compuestos, esas partículas cerosas en la superficie, hace que el agua nos lo repela. ¿Cómo vamos a manejar para solucionar el problema de sustratos hidrofóbicos, aparte de aportarle perlita, vermiculita, renovar el sustrato, etcétera? Pues los riegos por inmersión, muy importante, o riegos con pequeñas cantidades de agua, pero ir hidratando. Muchas veces, no sé si te has dado cuenta, que echamos un poquito de agua, le cuesta bajar, esperamos un poquito, volvemos a echar otro poquito, volvemos a humedecer. Esa forma gradual de ir haciendo esos riegos va a hacer que ese sustrato hidrofóbico que nos repele el agua ganemos en esa consistencia. Hay que recordar que el sustrato está compuesto de macroporos, microporos, macroporos, poros de aire, microporos, poros de agua, con lo cual la relación del sustrato tiene que ser correcta para que nuestra raíz tenga suficiente agua, pero también oxígeno para poder respirar. Me encanta, me queda con lo del riego por inmersión. Es que Sí, se lo falla. el riego por inmersión es muy importante porque muchas veces sí que es verdad que hacemos lo que tú has comentado antes de regar por la base, pero si cogemos el cepellón, subimos el cepellón, vemos cómo el agua no nos ha llegado a gran parte de ese sistema radicular, con lo cual nuestra planta está a falta de hidratación y sufre. Decimos esto ahora, Alfonso, porque es época de trasplantes, es época de hacer renovaciones del sustrato. Es muy importante anualmente, puesto que la degradación de esa materia orgánica también va a hacer que pierda, y el sustrato en el tiempo va a hacer que pierda esa estabilidad. Con lo cual, para mejorar esa estabilidad, o bien trasplantamos o bien aportamos sustrato nuevo o, muy interesante, esa materia orgánica. Cuando hablamos de aportar materia orgánica, que ya lo comentamos el otro día, como un abono orgánico natural, aparte de fijar nutrientes a largo plazo, lo que hacemos es mejorar esa estructura de nuestro suelo, para que no nos ocurra, por ejemplo, lo de sustratos hidrofóbicos. Tenemos los teléfonos abiertos, nuestro teléfono de WhatsApp, nuestro teléfono fijo, ahí está, número 25 26 87 91, para cualquier consulta que quieran hacer a Ángel, cualquier cosa que nos quieran enviar, se lo soluciona inmediatamente. Más cosas, Ángel. Siempre, que lo decimos, cuando también nos ocurre, aparte de con sustratos demasiado secos, cuando tenemos sustratos de mala calidad y cuando regamos con aguas de mala calidad, es decir, con aguas demasiado calizas, demasiado calcáreas, de grifo muchas veces, etcétera. Con lo cual, el tener aguas de mala calidad, sustratos de mala calidad y
sustratos con tiempo sin plantar nada y sin regarse, que estén demasiado secos, también ocurre en los sustratos hidrofóbicos. Hay que recordar, muy importante, cuando compramos sustrato, nos lo llevamos a casa, nos ha sobrado medio saquito, y dónde debemos de almacenarlo para que luego nos ocurra que nuestro sustrato pierde esa retención que tiene de los humectantes. En lugares siempre frescos, lejos de la exposición solar, lejos de temperaturas y bien cerradito para que luego, cuando vayamos a trasplantar otro tipo de plantas a los meses o al tiempo que transcurra, veamos que nuestro sustrato está en perfectas condiciones. Si eso no lo hacemos así, luego al ir a plantar veremos que nuestro sustrato está muy seco. Al coger y trasplantar veremos como el sustrato está demasiado seco. Ha quedado todo perfectamente claro. Mira, Ángel, le vamos a dar una alegría a Santiago. Sí. Porque Santiago nos lleva de Villarrobledo de los Ojos, nos llama todos los días, oye, que no me pasáis la llamada, que quiero hablar con Ángel, que quiero hacer una consulta. Pues ahí le tenemos que pedir millones de disculpas porque nos encantaría contestar a todos. De hecho, de verdad, el otro día por la feria de Albacete, y esto lo digo de verdad, la cantidad de gente que nos paraba por la calle, entre ellos, por ejemplo, Guillermo, para decirnos que estaban encantados con tu sección. Es mutuo y recíproco, que yo estoy encantado de venir aquí todos los miércoles. Sabemos. Y sí que agradecido, ahora que dices eso también, a muchos clientes que me visitan en Flower Lover y se hacen muchísimos kilómetros para solamente venirme a verme, cuando realmente los pilla muchísimo más cerca a otros centros de jardinería. Eso es de agradecer. Agradecido en todos los sentidos, pues, tanto la visita como las... Santiago es la primera. Hala, hoy te ha tocado y con todo nuestro corazón. ¿Y qué le pasa a Santiago, querido Vicente? Que cuando trasplanta sus calas. Vale, las calas es buen momento también ahora para hacer el trasplante. Hay que recordar que el otoño, ya lo comentamos, es una época idónea para plantas que realmente no nos van a sufrir mucho con el frío, y hay que recordar que el frío se asienta muchas veces a partir de diciembre, enero. Todavía tenemos unos mesecitos donde ganamos. Temperaturas mínimas no muy mínimas, máximas no muy máximas, y suelo todavía con un calorcito para que la raíz pueda extenderse y se pueda expandir, con lo cual muy buena época el otoño para hacer trasplantes. Perfecto, pues Santiago, nos ha encantado que seas tú la primera. Providencia de Hormigos tiene esta consulta para ti. Dice que tiene un jazmín y lo va podando poco a poco, pero siempre le echa 2 varas y nunca le echa hojas. Vale, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es, aparte de las podas, que muchas veces sacrificamos en exceso ese follaje y luego le cuesta brotar, tenemos que tener en cuenta ese plan de abonados que siempre comentamos. Es muy importante la poda, que es una labor más, pero nuestras plantas tienen que estar bien nutridas para hacer esas funciones vitales: crecer, florecer, fructificar, etcétera. Si muchas veces la falta de nutrientes no están disponibles, nuestra planta se ralentiza, dejando de hacer esas funciones vitales. Perfecto. Fotografía de WhatsApp de Ángeles, que te manda esta consulta, querido Ángel. Mi albaricoque tiene agujeros en las hojas y se caen. ¿Qué puedo hacer? Vale, pues ahí le vamos a comentar a Ángeles. Tenemos un problema, ocurre muy habitualmente, sobre todo en prunus, albaricoque, melocotón, nectarino paraguayo, etcétera, cerezo. Un hongo que es cribado. No nos tenemos que dejar de llevar por esos agujeritos, pensar que son orugas, puesto que esos agujeritos nos los hace un hongo que se llama cribado. Primero empiezan unas lesiones, unas manchitas, y posteriormente hace esos agujeritos. ¿Cómo contrarrestamos el ataque de cribado? Pues haciendo tratamientos cúpricos con oxicloruro de cobre. Siempre esos tratamientos ser muy continuos y hacerlos en las fechas que marcamos. Y sí que es muy importante, ya recordamos, todos los tratamientos de otoño e invierno que empezaremos a hacer más adelante en todos los frutales es sinónimo del bienestar de nuestros frutales de cara a la primavera. Toma ya. Hola. ¿Te ha gustado, no? Me ha encantado. Eugenia, de Herencia. A ver, ¿qué quiere Eugenia? Dice que tiene a sus pilistras fuera, en la sombra. ¿Y qué le pasa? ¿Qué hace con ellas de cara al otoño y al invierno? ¿Las mete dentro? Pues nada, las protegemos. Además, las pilistras, si tenemos un porchecito, tenemos un descansillo de una entrada de la vivienda, etcétera, en el exterior están perfectamente. Siempre hay que tener en cuenta que de ahora en adelante hay que regar menos nuestras plantas, porque la temperatura ya nos permite que los riegos sean más prolongados. Perfecto. Bueno, Josefa de Ciudad Real dice que se pregunta por qué tiene tantos mosquitos pequeñísimos en la tierra de sus plantas. ¿Están molestos de vez en cuando? Ya hemos hablado otras veces de la mosca del sustrato, la mosca de la humedad. Siempre, vamos a decir casi siempre,
nos la derivan los sustratos de mala calidad. Los sustratos de mala calidad, no voy a poner nombres, lógicamente, pero sabemos dónde se encuentran, con precios muy económicos. No, en Flower Lover no tenemos. Con precios muy económicos que nos lleva a la intuición de comprarlos, pero cuando llegamos a casa vemos que hay ahí puestas de huevos de mosquitas y empiezan a revolotear. Con lo cual, siempre elegir un buen sustrato para nuestras plantas, que es el bienestar de ese sistema radicular, es muy importante. ¿Y cómo, ya que los tiene, cómo se puede eliminar? Nada, ahí podemos utilizar tierra de diatomea, un insecticida. La recomendamos quitar la primera capita de arriba, como 2 deditos de la tierra, porque ahí es donde van a estar esas puestas de huevos de dichas mosquitas. Con lo cual, eliminamos esa parte del sustrato y tratamos o bien con un insecticida o bien con tierra de diatomea, jabón potásico, etcétera. Muy bien. Carmen, desde Toledo, dice que tiene una flor de Pascua verde y hermosísima. Enhorabuena, enhorabuena. Eso, enhorabuena, que se lo merece. Se lo merece. Bueno, ¿y que si sigue con ella, qué hace? Nada, si no la hemos podado, la deberíamos de trasplantar, si no la hemos trasplantado. Todavía podemos hacerlo, lo deberíamos de haber hecho antes, pero podemos hacerlo. Y la poda sí que es verdad que vamos un poquito tarde. La poda nos gusta hacerla en junio, julio, por ahí por esa época, junio, julio. Importante si no hacemos esa poda, que vamos a ver flores de pequeño tamaño y flores muy pequeñitas, porque la planta necesita podarse para hacer flores de mayor tamaño. Bueno, pues ya las tenemos a la vuelta de la esquina, ¿eh? Que eso parece que no, pero tenemos a la vuelta de la esquina. Bueno, foto de WhatsApp de Víctor. Le pongo esta lona a mis plantas. ¿Puede ser perjudicial para la hidrofobia? Nada, no tiene que ver absolutamente nada. La lona nos va a proteger de ese sol directo que les va a venir incluso bien en las horas de más calor. La hidrofobia siempre hay que recordar que ocurre en sustratos que perdemos un poco la elasticidad de los sustratos por esos compuestos cerosos, y cuando dejamos sustratos demasiado secos, sobre todo en turbas, en fibras de coco, que cuesta luego rehidratar otra vez. Vale. Pepe, de Almansa, dice que tiene un ficus con la hoja muy pequeñita y lo tiene altísimo. Lo quiere podar, ¿cómo lo hace? Lo podemos hacer. ¿Cuál es el mejor momento? Lo podemos hacer. Yo le recomiendo para los ficus hacer la respuesta. Si lo tenemos en interior, lo vamos a hacer de cara a marzo, abril, una podita ligera formando la estructura. Hay que recordar que los ficus de hoja pequeña son muy sensibles a los estrés. Cuando provocamos un estrés en esa variedad de ficus, son muy sensibles y nos tiran la hoja. Vemos hojitas por el suelo, estrés de corrientes de aire, estrés hídricos, etcétera. Con lo cual también lo tenemos que controlar. Que sepas que podemos estar a las 6 a las 5, ¿eh? Claro, pues nada, estamos. Paqui de Albacete dice que tiene 2 plantas del dinero, ¿eh? Y se le están arrugando, eso es que se está quedando sin dinero, digo yo. Vale, ahí tenemos que observar, la planta del dinero es muy sensible al ataque de oruguitas. Cuando veamos las hojas también así, o veamos algún síntoma como pequeñas cagaditas de la oruga o algún agujerito, nos tenemos que alarmar, porque sí que les gusta mucho la hoja de la planta del dinero, con lo cual tratamos con un insecticida que sea específico para orugas y solucionamos el problema y esperar a que nos venga el dinero. Bueno, Ángel, que tenemos que pedir a todo el mundo que no ha podido entrar a su consulta que nos disculpen, tenemos colapsado. Nada, millones de disculpas. Ya nos gustaría a nosotros poder estar aquí respondiendo a todo. Desde luego que sí, pero hay que seguir. Está Roy esperándonos con su último gran tema, así que gracias. Y el miércoles estaremos aquí presentes. Por supuesto, aquí es que no falle un solo miércoles, ¿eh? Seguimos con buena música. Gracias.